Número 12. La estequiometría. Significa medir elementos. Proviene del griego stoikeion, que significa elemento, y metrón, que es medida. Esta es la rama de la química que trata de las relaciones cuantitativas entre los elementos, compuestos y reacciones químicas. Número 13. Las leyes ponderales. Las leyes ponderales son un conjunto de leyes que tienen como objetivo el estudio del peso relativo de las sustancias en una reacción química entre dos o más elementos químicos. Están divididas en la ley de la conservación de la materia, la ley de proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. La primera es la ley de la conservación de la materia, la que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de las proporciones definidas dice que es en donde se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto. Y la tercera es la ley de las proporciones múltiples, que es cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos. Número 14. El mol. Es el número de átomos contenidos en una sustancia que define de forma relacionada con la masa, el volumen o el número de cantidades elementales. Fue introducida por Oswald en 1896. Esta unidad expresa átomos, moléculas o iones. El número de Avogadro se usa para compartir unidades elementales y esto equivale a 6.022 por 10 a la 23. Te pongo un ejemplo. Si en una muestra de aspirina tiene 5.41 por 10 a la 24 átomos de carbono, ¿cuántos moles están presentes en esta molécula? Debes de poner en la parte de arriba el dato que tienes en la pregunta y abajo pondrás el número de Avogadro, y así al dividirlo te dará este resultado en moles. Así que ¿cuántos moles están presentes en esta molécula? Están presentes 8.98 moles. Número 15. Peso molecular. El concepto de masa con moles se identifica como la masa molar, que es incorrectamente conocido como peso molecular, lo cual define como la masa de un mol de ciertas partículas de acuerdo al espectro de masa que tiene un valor de 2.65 por 10 a la menos 23 gramos. Número 16. Las relaciones de la estequiometría. Existen 7 tipos de relaciones. La primera es masa-mol, la segunda mol a mol, la tercera masa-volumen, la cuarta volumen a volumen, la quinta fórmula mínima, la sexta composición porcentual y la séptima reactivo limitante. Primero veremos la relación masa-mol, pero antes debes de saber los pasos a seguir de estos 7 tipos de relaciones. Para la gran mayoría se utiliza este tipo de pasos. Primero es identificar X1 y X2. Segundo, el balanceo de la ecuación. En este caso lo haremos por tanteo. La tercera, sacar el peso molecular. Cuarta, obtener gramos de X1 y convertirlos a moles de X1. La quinta, los moles de X1 se deben convertir a moles de X2. Sexta, los moles de X2 se deben convertir a gramos de X2 y por último determinar el resultado. Comencemos con un ejemplo fácil. Te pongo este problema. Calcula los gramos de fosfato de zinc que se forman cuando reaccionan 20 gramos de zinc en la siguiente ecuación. ¿Qué debemos de hacer aquí? Como te dije al principio, identificar X1 y X2. X1 va a ser el dato que tenemos, que son los 20 gramos de zinc. Y X2 va a ser lo que tú estás buscando. Una vez que los hayas ubicado, vas a acomodar los elementos de manera vertical para poner los números del lado izquierdo y del lado derecho que se presentan en la ecuación, para así encontrar de qué manera se pueden balancear estos números. Por ejemplo, la primera parte que tenemos de X1 es la Z y la N. La ZN del lado izquierdo no tenía ningún número y la Z del lado derecho tenía 3, así que del lado izquierdo debemos de poner un 3 para que quede balanceada la ecuación. Lo mismo vas a hacer con el resto de los elementos. Pero tenemos un pequeño problema. En la ecuación del lado derecho que dice PO4 paréntesis 2 tenemos que multiplicar estos dos números. Al principio verás que la P nada más tiene al lado derecho una O, pero no tiene ningún número. Entonces a la P le tienes que poner un 2. ¿Por qué? Porque el 2 de afuera es el que está multiplicando los dos elementos de adentro. Y al no tener ningún otro número exactamente del lado derecho o lado izquierdo de la P, tienes que poner el 2. Y en el caso del oxígeno, que hay 4, tienes que multiplicar ese 4 por el 2 de afuera y te da 8 oxígenos.
Después de haber obtenido todo esto, sacarás el peso molecular, que es PM del X1, o sea de la ZN. ¿Y qué vas a poner aquí? Debes de poner el peso molecular que está en la tabla periódica por el número que tiene al lado izquierdo. En este caso será 3 por 65. Y esto te dará un resultado de 195 gramos sobre mol. Después sacaremos el peso molecular de X2, que será ZNPiO. Saquemos el primero, que es ZN, 3 por 65 igual a 195 gramos sobre mol. El segundo, 2 por 31 igual a 62 gramos. Y el tercero, oxígeno, 8 por 16 igual a 128. Al tener estas tres cantidades las vas a sumar y el resultado será de 385 gramos sobre mol. Ya podemos empezar con la parte difícil de la ecuación. Primero partimos del primer dato que tenemos, que son los 20 gramos de zinc. Abrirás un paréntesis y pondrás en la parte de arriba los 3 moles de ZN y en la parte de abajo el resultado del primer peso molecular, o sea 195 gramos. Al tener esto, dividirás los 3 moles entre los 195 y te dará un resultado de 0.3077 moles de ZN. Ese resultado lo vas a pasar a la parte de abajo y abrirás una segunda llave. En la parte de arriba pondrás a X2 y como del lado izquierdo de ZN no hay ningún otro número, pondrás 1, que es un mol de ZN3PO42. ¿Qué vas a poner en la parte de abajo? Como viste en la primera ecuación tenemos 3 moles de ZN. Esos 3 moles los vas a poner en la parte de abajo. Ahora vas a dividir un mol de ZN sobre 3 moles de ZN. Eso te da un resultado de 0.0103 moles de ZN3PO42. Ese resultado que obtuviste lo pasas a la parte de abajo y abriremos una última llave, en donde pondrás en la parte de arriba 385 gramos del segundo peso molecular y le vas a poner ahí mismo ZN3PO42. Después de esto vas a bajar el mol de ZN3PO42 a la parte de abajo de tu ecuación y divides 385 gramos entre un mol, que te da un total de 385 gramos de ZN3PO42. Y así terminamos esta ecuación. Y con esto terminamos el video de hoy. Si tienes algún comentario, una duda o una sugerencia, dímelo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video.